gracias al Señor por su palabra. Dejamos a nuestro amado pastor para que comience nuestra predicación. Muchas gracias, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos, no cierres la Biblia, donde acabamos de leer, vamos a volver sobre ella. Hoy en nuestro país, bueno, en todo el orbe que le interese la cinematografía, van a entregarse los premios Oscar. Y tenemos nosotros un representante allí. Dentro del género documental está nominada El Agente Topo. Ese es el documental, que tuve la oportunidad de verla, es interesante, es buena. Es una buena temática y está tratada de una manera también, yo creo que merecería un premio, aun cuando la tiene difícil, porque hay un trabajo rumano, colectivo creo que se llama, que parece ser la ganadora y si no otra, así que se la va a ver difícil. No obstante, merece que haya llegado a lo menos a la nominación. Y veían en la entrevista al personaje, ¿cierto?, que más que personaje, él mismo representándose a un tocayo mío, Sergio Chami, que por primera vez viajó en avión y está en Los Ángeles, está disfrutando como un niño, pero no es un niño, tiene 87 años. Y en el documental, en la película, es alguien que marca la diferencia, es puesto en una casa de reposo, con una misión, y él en realidad se diferencia del resto, tiene muy buena salud y tiene una muy buena llegada con las personas. La directora Maite Alberdi junto a la productora Marcela Santibáñez dice que quieren plantear una nueva masculinidad, pero el tema central de eso, y ellas también lo saben, es la vejez. Lo duro que es la vejez, aun cuando puedas estar en el mejor de los asilos, en la mejor de las casas, hay cosas que no puedes evitar. Y esas son las cosas que se muestran en este documental. En el año 1856, en Inglaterra, en un culto de celebración que iba a realizar una congregación en conmemoración, en celebración de un amado pastor para ellos. Y el pastor local, que también anciano, decidió que él no iba a predicar y que iba a invitar y le iba a entregar esa responsabilidad al nieto del pastor que iban a honrar, al nieto. El nieto en esa ocasión se trata de Charles Spurgeon, que con 22 años, predicaría esa tarde en un culto recordando a su abuelo, James Spurgeon. Y él, para hablar de la vejez, usa un verso de Isaías que quiero que lo compartamos. Puedes buscarlo, por favor, en Isaías 46. Isaías 46, en el verso 4, es el que va a usar Spurgeon, del cual tomaré varias ideas en esta tarde ya. Él dice, me refiero al profeta Isaías, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Cuando Spurgeon se enfrenta a este desafío de predicar acerca de la vejez con 22 años, él intenta justificarse, y más que justificarse, defender el hecho que él, aun con 22 años, podía hablar de la vejez. Y para hacerlo, usó el verso anterior, el verso 3.
que nosotros lo vamos a leer ahora, no para que yo me justifique claramente, porque habría que entender que hoy día, si fuese yo hubiese estado en esa fecha, triplico casi en edad a Spurgeon. Es lo único que lo hubiese triplicado, sin duda. Ya me hubiese gustado poder predicar como él a los 22 años. Es conocido como el príncipe de los predicadores. Así que lejos, sin duda, puedo estar de eso. Pero el verso 3 nos va a servir para que entendamos de qué está hablando el profeta y de qué trata este verso que acabamos de leer, el verso 4. El 3 nos va a ayudar a eso. Así que vente conmigo al verso 3. Dice: escucha, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado, atención, desde el vientre y he llevado desde la cuna. Y ahí viene el verso que nosotros acabamos de leer. Entonces, ¿qué es lo que notamos en este verso que indica el profeta? Que escuche Israel, el pueblo a quien se está dirigiendo allí el profeta, que no hay forma de compararlo a él con dioses ni con ídolos. No. Porque los dioses e ídolos que tenían los pueblos que circundaban a Israel, los pueblos paganos, eran dioses que aun cuando los pudiesen hacer de oro, de plata, eran dioses que tenían que cargarlos, llevarlos. Los hombres, los devotos, tenían que llevar a los dioses para que pudiesen lograr, según ellos, alguna protección. Dios dice: yo no soy así. Es por el contrario. Soy yo el que los lleva a ustedes. Soy yo el que los soporta a ustedes. Soy el soporte de ustedes. Soy el sustento de ustedes. Así que, ¿con qué me van a comparar? Miren, yo he estado con ustedes, dice Dios a través y en la boca del profeta, desde el vientre de sus madres, y lo estaré también hasta la vejez, desde la cuna hasta la vejez, es decir, desde el principio del pueblo, desde los inicios del pueblo, aún desde Abraham, cuando todavía ni siquiera eran pueblo, desde allí hasta el tiempo en que se encuentran con el profeta y aún más allá. ¿Entendimos entonces el contexto de ello? Bueno, lo que es cierto para una nación es cierto sin duda para los habitantes de esa nación. Y si esa nación es el pueblo de Dios, hoy nosotros podemos tomarnos porque somos parte del pueblo de Dios, somos parte del pueblo de redimido, así que esa palabra es también para ti, es también para mí. Es decir, Dios, atención, está y es nuestro Dios tanto desde el comienzo de nuestra vida como del término de ella. Él nos lleva, Él nos sostiene, aún desde el vientre de nuestra madre, y lo hará hasta el fin de nuestros días. Amén. Volvamos a nuestro verso entonces, el verso 4. El verso 4, que es el verso central. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré. Dos cosas importantes que quiero que resaltemos y rescatemos esta tarde. Yo seré el mismo y yo los sostendré. Este verso nos habla de la constancia del amor de Dios, de la gracia de Dios, de su naturaleza inalterable, de su naturaleza que permanece. Dios declara que Él no es solo Dios del joven, del adulto. Él es el Dios de todos los creyentes en cualquier época, en cualquier edad, de todas sus edades, desde su gestación hasta la tumba. Aún en la vejez, cuando yo peine en cana, yo seré el mismo, yo lo sostendré. Aun cuando peinemos cana, Él seguirá siendo el mismo. Él nos sostendrá. Veamos la primera parte. Yo seré el mismo. ¿No es tranquilizador eso? ¿No eso no te trae seguridad a ti y a tu corazón? Mira, tú, yo, todo el mundo cambiamos, envejecemos, pero nuestro Dios no. Él siempre es el mismo. Las Escrituras declaran que Dios es inmutable, es decir, que no cambia. Su poder, su fortaleza no se debilitan. Pueden pasar
millones de años y su poder y su fortaleza siguen siendo la misma. Moisés declaró lo siguiente, miren, algunos llegamos hasta los 70 años, dice Moisés. Quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan, lo dice en el Salmo 90, Moisés. Ese es nuestro castigo, es parte de nuestra naturaleza, pero no es la de Dios. No, no, no. Si hasta los árboles viven más que nosotros, los árboles pueden mantenerse por siglos. Pero tú, Dios, creador de la naturaleza, y por ello que es más grande que la misma naturaleza, Él permanece, dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Él permanece siendo el mismo. Su palabra es todavía la misma. Ninguna promesa ha sido caducada. Ninguna de sus promesas ha terminado. Ninguna de ellas. Porque Dios no hizo la promesa a los tiempos, a las edades. Hizo la promesa a sus hijos, a ti y a mí. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. No pasarán, jamás pasarán. No hay forma. Las palabras de Dios permanecen. Miren, pueden desaparecer los montes. Se pueden derretir los hielos eternos. Pueden secarse incluso todos los océanos existentes. Pueden desaparecer las estrellas si tú quieres. Pueden aún nuestro sol dejar de alumbrar, pero su palabra permanecerá. Amén. Segunda cosa, yo lo sostendré. No tan solo yo seré el mismo, sino que yo lo sostendré. Esto es hermoso, porque no solo él mismo, no que tan solo su naturaleza ha de permanecer, sino que su trato contigo, su relación contigo. Él nos sostendrá igual, de la misma forma, nos protegerá igual como siempre. Quizás aún eres tú muy joven para sentir esa seguridad, para asegurarlo en tu vida. Pero muchos de los que me escuchan hoy, muchos de los que están ahora aquí conectados y a quienes llegará este mensaje, pueden testificar con sus propias vidas que el primer día que vinieron donde Jesús, y Jesús los recogió y los tomó en sus brazos y los cargó en sus hombros. ¿Cuál oveja? Él sigue teniendo los mismos hombros, los mismos brazos fuertes para poder sostenerte aún en el día de hoy como la primera vez que lo hizo contigo. Sin duda puedes eso testificarlo, porque has puesto tu confianza en Él. Aún en la vejez, cuando ya peinemos canas, Él será el mismo. Él nos sostendrá. ¿Lo dudas? ¿Tienes duda de aquello? Pregúntale. Pregúntale a cualquier anciano. Pregúntale a cualquier anciana que tenga a Jesús en su corazón. Pregúntale si alguna vez Dios lo ha desamparado, la ha desamparado en lo más mínimo, o si acaso se arrepienten de haber entregado su vida al Señor. Hazle esta pregunta y ya verás cómo ellos moverán su cabeza diciendo, no, no es así. Dios nunca, jamás me ha fallado en ningún momento. Todas sus promesas han sido fieles para conmigo. Conocí a un ministro hace muchos años atrás que tenía un verso favorito. Cada vez que él subía al altar, si no partía, terminaba diciendo, Alejandro era su nombre, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él lo decía en la versión antigua, él decía, mozo fui y he envejecido. Recuerdo las palabras de este ministro Alejandro. Es cierto. Hay ancianos amargados, hay ancianos rezongones que reclaman por todo y que es difícil poder entrar en una relación y estar contento con ellos. Por ello que es nada mejor ser cristianos desde la juventud, aún de joven. Pues que al parecer los mejores cristianos ancianos son aquellos que fueron cristianos aún desde joven. Parecerá ser aquello. Son aquellos que entregaron al Señor desde su juventud. Algunos cristianos ancianos solo tienen poca gracia debido a que no fueron cristianos de joven. No es la totalidad, pero podría ser aquello. Por eso es importante para ti, joven, o tú que ya eres un adulto,
que disfrutas del vigor de la vida y la fuerza propia de tu edad, tienes que saber esto, que como todo en la vida pasa, este tiempo también pasará para ti. Por ello el Eclesiastés aconseja buscar a Dios en la plenitud de la vida. Este es el consejo del sabio. Les invito a que abran su Biblia ahora para leer una hermosa alegoría acerca de la vejez. Esta alegoría, creo yo, como dicen muchos, no tiene rival. Es de las mejores alegorías que puedes encontrar para la vejez. No es de fácil interpretación, hay variadas, pero eso no ha de impedir que nosotros nos acerquemos por lo menos a ella. Eclesiastés capítulo 12. Si tienes la Biblia, búscala allí, por favor. Vamos a leerla. Creo que tengo tiempo para eso todavía. Eclesiastés 12. El primer verso es el verso que nos introduce para que entendamos lo importante de este llamado. Acuérdate de tu Creador. 12:1 de Eclesiastés. En los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. La Valera dice, no encontraré en ellos contentamiento. Antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Es decir, antes de que muchos identifican la luz del sol, el rostro pierda el brillo, la luz de la luna y las estrellas, la mejilla, los ojos, las niñas de los ojos pierdan su brillo, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Es decir, no deja de llover, no sale el sol después de la lluvia, vienen más nubes. Cuando notamos que en la ancianidad parecieran venir los achaques y no mejoran los achaques, incluso a lo mejor ese sentimiento de angustia, de pesadez, es lo que quiere decir el Eclesiastés. Dice luego, un día temblarán los guardianes de la casa, los brazos temblarán, y se encorvarán los hombres de batalla. El cuerpo se resiente, los hombres de batalla, las piernas se encorvarán. Agrega y dice, se detendrán las molenteras por ser tan pocas. Bueno, vamos perdiendo nuestros dientes, nuestras muelas. Y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Nuestros ojos se irán apagando, cada vez veremos menos. Ya necesitamos nuestros anteojos. Dejamos de ver. 4. Se irán cerrando las puertas de la calle. Nuestra boca se irá cerrando. Y tal vez incluso por el mismo falta de apetito. Irán disminuyendo el ruido del molino. La alegría que se tenían ellos cuando molían, ya no hay tanta alegría. Y tal vez con ello también quiere decir que se irá cerrando nuestros oídos. Iremos quedando más sordos. Las aves elevarán su canto y nos despertaremos tan temprano cuando simplemente el trinar de un pájaro nos despertaremos, el insomnio que nos vendrá. 5. Sobrevendrá el temor a las alturas. Ya cuesta, no es difícil, ni siquiera es fácil será subirnos a una silla, a una escalera, tendremos miedo a la altura, a caernos por los peligros del camino. Florecerá el almendro. Aquí hay varios que han mencionado que incluso tienen relación con el artrosis y la mayoría habla de que, ya ven, me floreció el almendro. Mi pelo blanco, como el almendro en flor, lleno de canas. La langosta resultará onerosa y no servirá de nada la alcaparra. Hasta las cosas más livianas las sentiremos pesadas. La alcaparra, que era una especie de afrodisíaco, aún ni siquiera para eso alcanzará. Pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en las calles los que lloran su muerte. Acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polera,
polea del pozo. 4 formas de describir el momento final de la muerte, cuando se rompe ese cordón de la vida. Lo describe y pareciera que es tan cierto y muchos están viviéndolo, otros cercanos a aquello. Nuestro cuerpo se deteriora. Como se deterioran todas las cosas en realidad en nuestra naturaleza. Tal como una casa, un edificio, ha aguantado, no sé, aguantarán 70 como nosotros, 80 años. Pero ¿quién podría pensar que un edificio, una casa, podría aguantarlo todo y estar hasta siempre? ¿Quién podría esperar que una casa durara para siempre? Así que nuestro cuerpo tampoco durará para siempre. Anciano, anciana, hija del Señor, ahora que los achaques arrecian, ¿no encuentran que Dios es exactamente el mismo? Y que aunque han llegado los días en que tal vez, como dice Eclesiastés, no tengo en ellos contentamiento, sin embargo no han llegado para ti los días en que tú puedas decir no tengo contentamiento en Él, no tengo contentamiento en Dios. Tal vez estos días son difíciles, pero ello no significa que no puedas tener y seguir teniendo contentamiento en Dios. No, Dios es el mismo. Aun cuando tu memoria falle, porque eso también va a ocurrir. Y será difícil recordar lo que hiciste ayer. ¿Cuántos ancianos verán este mensaje y se acordarán quizás de una mínima parte de ello, pero te acordarán de esa parte y nunca te olvidarás, como nunca lo has hecho, de que Dios sigue siendo el mismo? Él, aun cuando tú peines cana, Él será el mismo y te seguirá sosteniendo como la primera vez. Olvidaremos cosas. Tuve la oportunidad hace un par de años atrás, invitado por mi hijo mayor, a asistir a un concierto de Alberto Cortés. Y fue impactante para mí verlo. Era la primera vez que lo veía, pero ya estaba en declinación. Verlo salir apoyado de alguien con un bastón, cantar sentado. En alguna canción se le olvidó la letra y tuvo que comenzar, pero todos nosotros perdonábamos eso por lo que teníamos allí delante de escuchando. Pero fue impactante escucharle la canción, la vejez. La estaba viviendo. Ahí estaba. Como él dijo, la mayor de las dictaduras, que te aparece y te asoma ahí a la vuelta de cualquier esquina, sin previo aviso. Así como no hay condición para venir a Cristo, tampoco hay edad para venir a Cristo. Lo mismo puede venir el niño, el joven y también el anciano. El anciano puede ser justificado de la misma manera que el joven. La sangre de Cristo es capaz de lavar los pecados de cualquiera en cualquier edad. Diría Spurgeon, puede lavar la sangre de Cristo puede lavar los pecados de alguien de 70 años como de 70 días. No hay acepción de personas para Dios. Todas las edades son similares para Él. El que a mí viene yo no lo echo fuera, dice Jesús. Creemos y estamos seguros que todas las promesas de la Biblia son tan buenas en una edad como en otra. No obstante, oye el llamado que el Señor le hizo a Pedro. Y lo mejor es que hagas como Él hizo. Una vez ya resucitado, Jesús junto a Pedro le dice, mira Pedro, te aseguro que cuando tú eras más joven, te vestías tú mismo e ibas donde tú querías. Pero cuando ya seas viejo, le dice a Pedro, extenderás las manos y otros te vestirán. Y te van a llevar donde tú no quieras ir. Hasta ese momento, Pedro había sido un hombre de gran confianza, de gran fortaleza en sí mismo. Él tenía mucha confianza, impulsivo en hablar, en actuar, fuerte en su liderazgo. En cambio, iba a llegar el minuto, iba a llegar el día, el tiempo en su vejez cuando iba a perder esa libertad.
Otros iban a hacer con él lo que él ni siquiera se lo había propuesto, les dice Jesús. Jesús le está diciendo aquello. Quizás por eso mismo, al final, cuando Juan dice que hablaba acerca de su muerte, Jesús le dice luego de eso, sígueme. Porque la decisión había que tomarla en ese minuto. Eso es importante. Joven, adulto, escúchame. Hoy puedes depender de tus fuerzas. Hoy puedes ir donde tú quieras o donde tú estimes. Pero llegará el día en que eso no va a ser así. Y Jesús dice, ahora es el tiempo, por eso sígueme. Le dijo a Pedro. La pregunta es si tú responderás como Pedro también. Llegará el momento en cuando ya no será posible. Jesús te dice, hoy sígueme. Estos días se puede vivir de dos maneras. Con Dios o sin Él. Una vida sin Dios produce a una persona vieja, amargada, solitaria, sin esperanza. Pero una vida centrada en Dios es plena. Hace que los años malos, estos años en que uno podría decir no he tenido en ellos contentamiento, aun cuando las incapacidades, las enfermedades, los impedimentos puedan ser barreras que nos impidan disfrutar de la vida, aún así eso no va a impedir que yo pueda estar satisfecho y satisfacer mi vida en el servicio a Dios. Ahora que puedes hacerlo, te invito. No desperdicies en actividades malas, sin significado, que no tienen provecho alguno para ti ni para los tuyos. Pueden volverse incluso malos hábitos, vicios para ti. Ahora es el tiempo. Y no seas insensible. Busca a Dios ahora. Padre, quiero bendecir a los ancianos, ancianas, aquellos que están viviendo días difíciles en este tiempo, en que se le han venido los días en que no son para ellos días de contentamiento. Les es difícil poder disfrutar la vida como ellos quisieran, pero saben bien que aun cuando han llegado esos días, jamás llegará el día en que no puedan disfrutar de ti. Porque tú, Señor mi Dios, aún en la vejez, cuando ya peinemos y peinamos canas, muchos, tú seguirás siendo el mismo. Tú seguirás sosteniéndonos. ¿Por qué? Porque tú nos has hecho, tú nos hiciste. Y nos cuidarás, y nos sostendrás, y nos librarás. Aférrate de esta palabra tú, y como un anciano, lindo y linda en el Señor, tienes la gran oportunidad de contar a quienes hoy, como jóvenes y como adultos, no han tenido esa experiencia. No han podido saber las veces en que tú tuviste la promesa de Dios cumplida en ti. Las veces en que vino el dolor y golpeó el dolor a tu casa. Pero tú supiste que Dios estaba contigo allí. Cuéntalo, dilo. Porque Dios no ha fallado y su promesa no ha faltado. En el momento más difícil que te tocó vivir. La vez que incluso el luto visitó tu casa. Cuando aún era desgarradora la situación. Y tu corazón parecía hacerse trizas. Tú seguiste sintiendo la promesa de Dios cumplida en ti. Ve y cuéntalo, porque aun cuando estemos en los días en los cuales podamos decir no he sentido en ellos contentamiento, Dios sigue siendo tu gozo y tu alegría. Amén. Bendición para todos.